Hola, buenos días, hermanas y hermanos de la Iglesia Menonita Prairie Street. Estamos muy contentos y contentas aquí para recibir a la hermana Cindy. Cindy es tica, es decir, que es de Costa Rica, es pastora menonita de la Iglesia Menonita en Costa Rica. Ha estudiado en Semilla, el Seminario Anabautista en Guatemala, en cual yo participo en la mesa directiva en Norteamérica. Entonces es una compañera que conozco desde allí y me da mucho gusto poder recibirla aquí como nuestra predicadora de hoy. Cindy, que Dios te bendiga. Muchas gracias por compartir este mensaje hoy y no sé si quieres presentarte y ya compartir la palabra que tienes para nosotros hoy. Amén, amén. Gracias, Queen. Y bueno, pues un saludo desde acá de Costa Rica para esta comunidad de Prairie Street. Pues es un honor y un gusto. Gracias, Queen, por invitarme. La verdad que sí, bueno, bendito Dios por su gracia. Estamos aquí trabajando, copastoreando una iglesia menonita en los lagos de Heredia. Y bueno, también, como dijo Queen, soy parte de la mesa directiva de Semilla, secretaria de la junta directiva. Y bueno, pues ahí trabajando un poquito también con movimiento de mujeres teólogas a nivel latinoamericano y otras cositas. Ahí nos mantenemos trabajando, bendito Dios por esas oportunidades. Y bueno, pues hoy quisiera compartirles, ya que Queen pues me hace esta invitación, y les agradezco a ustedes también por pues abrir este espacio. Quisiera pues hoy tocar un tema muy acorde a lo que estamos viviendo y muy acorde, que creo que es muchas veces lo que nos preguntamos cuando estamos en medio de estas situaciones difíciles, y es, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios ahorita que las cosas se complican? ¿Qué pasa con el Señor? ¿Está actuando, no está actuando? Y el tema o el título sería, ¿dónde está Dios en medio de la pandemia? Con unos puntos suspensivos, y la respuesta sería en los hombres y en las mujeres que entienden su voluntad y la hacen. Y ahí está el Señor. Entonces, yo quisiera decirles, hermanos, el mundo ha estado cambiando. Creo que ha cambiado ya de una manera para siempre. Se han detenido muchas cosas. Esta pandemia ha venido a tocar muchas áreas de la vida, no solo a nivel económico o de salud, sino que ha tocado toda la parte emocional de la gente, la parte de su provisión, de su economía, de su salud, la parte social, la parte espiritual, porque las iglesias también fueron afectadas y se han cerrado. Entonces, mucha gente que tal vez necesitaba ir a la iglesia, a fortalecerse, también se ha visto sola en estos procesos, pues con un acompañamiento virtual, ¿verdad? Pero ha estado sola. Entonces, ¿cómo interpretar una pandemia global? ¿Cómo entender qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo marcarle el rumbo a la iglesia en estos momentos inciertos, en medio del temor, de la duda, de la incertidumbre? Y preguntarnos, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Será que a veces me viene a la memoria esa imagen de Jesús cuando está crucificado, que dice que el Padre en medio del dolor y de esa tiniebla volvió la cara? Y entonces a veces decimos, ¿será que el Señor a veces vuelve la cara en medio de tantas situaciones difíciles? Pero bueno, yo creo que no, yo creo que no. Pero para nadie es un secreto que el mundo a veces es difícil, que hay violencia, que hay angustia, que hay muerte, pero que esta pandemia vino a sacar a la luz otro montón de situaciones que han estado pasando, otro montón de cosas que no fueron producto de la pandemia, pero que la pandemia las está dejando a la luz. Entonces, todas estas montón de nuevos situaciones se unen a situaciones ya de injusticia, de maltrato, de abusos al migrante, de abusos a la gente pobre que ya existían antes. Y me pongo a pensar si a veces nosotros nos vemos delante de Dios como el profeta Habacuc, que decía, ¿hasta cuándo, Dios, pediré ayuda y no escucharás? Clamé a ti violencia y sin embargo tú no escuchas. Y yo tal vez le agregaría, y clamamos en este momento muerte, hambre, dolor, pandemia, y no salvas. Tal vez algunos de nosotros estamos en ese momento delante del Señor así.
Entonces, creo que este tiempo ha servido para remojar las barbas. Este tiempo ha sido para que como iglesia nos analicemos qué hemos estado haciendo. Creo que la pandemia como un personaje vino a tomar a la iglesia de los hombros y sacudirla. ¿Qué han estado haciendo? ¿En qué estaban ustedes? ¿En qué han dedicado sus esfuerzos? Y muchas veces la respuesta no es nada alentadora. Hemos estado dedicando esfuerzos a otras cosas, hemos estado dedicando esfuerzos a mantener membresías, a mantener economías, a mantener aparatos eclesiales, a mantener un montón de cosas, pero no necesariamente hemos estado trabajando en el vivir el ya y el ahora del reino de Dios en medio de nosotros. Y sobre todo compartir ese ya y ese ahora con la gente. No lo hemos estado haciendo. Yo creo que este tiempo me ha servido, hermanos, propiamente como testimonio aquí en mi iglesia para visitar gente que se ha quedado sin trabajo, para visitar gente triste, deprimida, enferma, y desde el portón de las casas muchas veces gritarles, hermanos, aquí estoy, y de larguito, ¿verdad? Pasarles una bolsa de algo con comida o algo así, pero decir, aquí estamos. Entonces, pero me llama la atención una cosa, y es aquí donde quiero caer propiamente en la enseñanza. Me llama la atención escuchar a los cristianos decir, esto es juicio, esto es que Dios nos está castigando. Esto es que ya desciende fuego del cielo y nos va a consumir a todos. Y yo no creo que sea así. Yo no creo en ese Dios de rayos y centellas que consume. Yo creo en un Dios misericordioso, de amor, de compasión, de justicia, que se acerca y que sigue pendiente de nosotros como hijos y que su misericordia es nueva cada día y que sigue teniendo control de todas las cosas. Ahora, creo, y la pregunta es, ¿estamos como iglesia entendiendo los tiempos en los que estamos? ¿O seguimos como le dijo Jesús a los discípulos? Ustedes solo ven el cielo empedrado y dicen, va a llover. Y solo eso saben apenas, ¿verdad? Ni conocen la sazón de los tiempos. Y yo creo que es un momento en que la iglesia tiene que parar y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos entendiendo qué nos está diciendo el Señor? Estamos entendiendo por dónde nos está mandando Dios a trabajar, cómo quiere que lo hagamos. Y creo que parte de eso, y ahí es donde yo me animo a pensar que el COVID ha servido de algo, y es a sacarnos de las cuatro paredes de la iglesia donde hemos estado acomodados y bien sentados, calientitos y bien alimentados. Y es necesario salir. Y entonces es aquí donde yo quisiera decirles, hermanos, ya yendo propiamente a Lucas, a Lucas 4, Lucas 4, del versículo 14 en adelante, que es lo que voy a analizar un poquito, y es Jesús se sigue haciendo presente en medio de esta tragedia. Jesús se sigue haciendo presente en medio de las enfermedades, pero yo siento que este tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo para quitarnos del frente todos los obstáculos que teníamos y a veces estábamos invirtiendo el tiempo hasta peleando entre nosotros mismos, entre denominaciones, entre hermanos y un montón de cosas. Y creo que el Señor tiene que venir y lavarnos los ojos con barro y otra vez abran los ojos. Y entonces ahora sí quisiera nada más entrar propiamente al pasaje y dice así. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, importante, en el poder del Espíritu Santo, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado el día de reposo, entró en la sinagoga y conforme a su creencia abre el rollo y se levanta a leer. Y lee el libro del profeta Isaías y habiendo tomado el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18 del capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y yo le voy a decir,
¿Dónde está Dios presente en medio de esta pandemia? En hombres y en mujeres que saben que esa es la voluntad de Dios. Y yo les voy a decir ahorita, ¿qué es trabajar en el poder del Espíritu? Voy a desglosar 5 cositas. Trabajar en el poder del Espíritu es entender que la fuerza que nos sostiene y nos mantiene y nos empuja es el dinamis de Dios. Eso que nos brinda, pero solo nos brinda teniendo una relación personal con Dios. Antes de servirle a Dios, tenemos que tener una relación como hijos. Antes de siervos, somos hijos y tenemos que ser fortalecidos en esa relación como hijos para poder ser buenos siervos. No podemos dar aceite cuando la lámpara está seca. Entonces tenemos que tomar primero ese tiempo. Por eso Jesús empieza su ministerio en el poder, lleno del Espíritu. Y eso es lo que tenemos que velar primero como nosotros mismos. Otra cosa, ¿qué nos pide el Señor? Ser noticia. Dice que Jesús donde llegaba todo el mundo corría y que viene el Señor y había conmoción y habían cosas. Dios quiere que nosotros seamos noticia, que nuestras vidas sean propuestas vivas, que no nos limitemos a hablar, sino a hacer y que la gente diga, esta gente hace y vive y se porta y se ve y huele como Jesús y convertirnos en buenas nuevas entre los pueblos y que por donde caminemos la gente diga, aquí estuvo la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Otro punto, enseñar, instruir a la comunidad. Y dice que Jesús vino a las sinagogas y enseñaba. ¿Por qué? Porque es necesario instruir al pueblo, es necesario enseñarle ahorita al pueblo dónde estamos, por qué estamos, darles herramientas para pasar estos tiempos, porque solo en tiempos de sequedad usted vive del depósito que usted tiene aquí en su corazón. Y es aquí donde tenemos que instruir sobre el ya del reino de Dios y decirle a la gente, Dios está aquí y su reino ya está aquí y lo estamos viviendo ya. Y habrá una esperanza después escatológica, pero ahorita tenemos un ya donde el Señor no nos ha dejado solos. Ahora, otra cosita. ¿Qué implica encarnarse? Esa es otra cosa que habla este pasaje. Jesús viene y se adentra en las situaciones y en las vivencias y en las vidas de las personas. Jesús quiere y el Señor quiere que nosotros seamos presencia de Él en medio del pobre, del necesitado, del que perdió su trabajo, del que ahorita ha perdido sus familiares por la pandemia, del empresario que le acaban de cerrar su empresa porque no pudo seguir adelante, en medio de la gente deprimida, de los frágiles de corazón. Dios necesita que nosotros seamos Dios con piel humana en medio de la vida de esas personas para que Dios sea palpable todavía en este mundo. Eso es encarnarse. Ahora yo les voy a decir, que habla también este pasaje, ser compasión. Cuando Jesús pasaba, dice que se compadecía de las multitudes, de ver el dolor, de ver las angustias. Y la compasión, hermanos, es algo que nos hace humanos. Dice que la compasión es una palabra que viene asociada al vientre materno porque da la impresión de que es el vientre que alberga una vida que se está formando. Entonces, la compasión en nosotros es velar por esas personas que se están formando, por esas personas que se están en situaciones difíciles. Y eso es lo que nos hace humanos. Superar a veces el propio dolor ajeno para acercarse al dolor de los demás hermanos. Y cuando nos acercamos al dolor de los demás hermanos, también somos consolados nosotros con nuestros dolores propios. Eso es ser compasión. Entonces, es ser compasión en medio de este momento que hay madres sin comer, que hay gente enferma sin seguro, que hay situaciones de personas, de migrantes en medio de esta difícil situación mundial. Hay gente que sigue dejando sus países, gente que es abusada en las fronteras, gente que pasa situaciones de violencia una y otra vez, y Dios nos pide que seamos compasivos, que seamos esa iglesia que sale. Otro punto para ir ya más o menos aterrizando. El Señor nos pide que seamos liberación y salvación, porque dice que Él abría las cárceles de los oprimidos y daba las buenas nuevas y proclamaba el año del jubileo, ¿verdad? Que es esa celebración, ¿verdad? Ese perdón, esa restitución. Y dice que ser liberación es acercarnos y restaurar.
reconciliar en la magnitud que podamos todas las relaciones, primero entre nosotros, en las familias, como hermanos, entre la iglesia, con la naturaleza, importante con la naturaleza y con el Señor. Eso es ser liberación, empezar a restaurar, empezar a reconciliar y empezar a restituir. La liberación y la salvación son resultado de un compromiso real que tenemos nosotros como hijos de Dios con todo lo que acabo de decir anteriormente. Yo les voy a decir, hoy la vida nos puso aquí, hermanos. La soberanía de Dios nos tiene aquí, pero para responder a la pandemia de una manera con fe, visible, sensible, palpable, compasiva, cercana y sobre todo sin temor, porque el verdadero amor de Dios echa fuera todo temor. Y nosotros como iglesia tenemos que permanecer sin temor, sí, tomando las previsiones del caso, cuidándonos, siguiendo las instrucciones, pero sin temor, porque es el amor de Dios el que nos sostiene, es su gracia, es su poder y es su presencia. Porque dijo Jesús, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y para ir cerrando, yo quisiera nada más decirles que como estas conclusiones, entendiendo la voluntad de Dios más ampliamente y usando otro pasaje de Mateo 25, dijo Jesús, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Eso también es hacer la voluntad de Dios. Hermanos, Jesús nos sigue hablando, Jesús nos sigue convocando, su Espíritu Santo nos sigue guiando y es imperativo el llamado que nos dice hoy Jesús, sígueme, sígueme a costa de lo que sea, que yo estoy contigo. Sígueme y aprende a ser como yo fui. Y ese es el llamado de seguimiento que el Señor nos hace. Esto implica una práctica de la voluntad expresa de Dios a través de su Hijo. Implica ser buena noticia, implica trabajar en el poder del Espíritu e implica acercarnos a las necesidades y a las situaciones de los nuestros, pero también de los que están afuera. De los que creen, pero también de los que no creen. Esto implica darle la cara a la pandemia. Esto implica a dónde está Dios en medio de la pandemia, en usted y en mí. Y en la iglesia que entiende que hacer la voluntad de Dios es acercar su presencia en medio de este tiempo y en medio de estas circunstancias. Yo les quisiera decir, hermanos, sigamos adelante. Dios no nos ha dejado. El Señor dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y el Señor no nos ha dejado. Y en medio de las situaciones más difíciles, demostrado históricamente, es cuando la iglesia más crece, más se aviva, más trabaja. Y que sea ese tiempo el que venga a nuestras vidas y que el Señor sople vientos nuevos de plenitud, que levante al que está caído y que dé fuerzas al que no tiene ninguna y que le visite allí donde usted está en su casa y que visite esta comunidad de Prairie Street y que su viento y su fuerza renueve, levante, visite, reconforte y traiga una unción fresca a su casa. Que el Señor les bendiga. Queen, muchas gracias. Hermanos, es un honor haber estado con ustedes. Que el Señor me los bendiga. Amén.